Tech Santos diciendo que no compres algo de Apple. Sí, aunque me encantan sus productos, hay muchos que no tienen sentido, que claramente tienen mejores opciones en el mercado o que no es buen momento para comprarlos. Aquí están los 10 productos de Apple que yo no compraría. Número 1 es el Apple Watch SE. Nunca he sido fan del SE porque no tiene la pantalla siempre prendida y en mi opinión eso es todo el punto de tener un reloj. Por lo mismo que cuesta un Apple Watch SE, te puedes conseguir un Series 5 o Series 6 que sí tiene la pantalla siempre prendida y hasta un par de funciones extras como la detección de oxígeno en la sangre en el Series 6 y aparte otras funciones más. Lo único que tiene el SE mejor es el procesador, que honestamente yo que los he probado todos los modelos de Apple Watch, no hace tanta diferencia el procesador en un Apple Watch. Se me hace una mala propuesta el Apple Watch SE, yo no lo compraría y creo que la mayoría de las personas no lo deberían de comprar. La única situación donde lo veo viable y creo que sí vale la pena es si exclusivamente quieres un Apple Watch para hacer ejercicio. Ahí sí creo que vale la pena el Apple Watch SE o para rastrear tu sueño, porque en esa situación no necesitas la pantalla siempre prendida, te lo pones para hacer ejercicio y te lo quitas y ya lo usas como una herramienta adicional. O sea, básicamente si no va a ser tu reloj de diario de todos los días, creo que sí vale la pena el Apple Watch SE, pero si quieres un reloj para utilizar todo el tiempo, yo me iría mejor por un Serie 5 o Serie 6 si tienes bajo presupuesto o un Ultra o Serie 9 si tienes más presupuesto. Número 2 es el iPhone 14 normal. He sido bastante vocal con este teléfono llamándolo el peor iPhone en memoria reciente y no tiene nada de malo en sí. O sea, si tienes un iPhone 14 o si te compras un iPhone 14 es un buen teléfono, buena batería, buenas cámaras, muy buen procesador, todo está excelente como lo que esperas de un iPhone. El problema es que cuando lo comparas con las versiones anteriores y las versiones nuevas, el iPhone 14 que está en medio como que no tiene mucho sentido. Tiene exactamente las mismas cámaras, mismo diseño, misma pantalla y hasta mismo procesador que el iPhone 13. Es prácticamente lo mismo salvo un par de funciones de seguridad, pero realmente nadie se daría cuenta entre un iPhone 13 y un iPhone 14. Entonces, obviamente analizando el calidad-precio, no tiene sentido comprar el iPhone 14, mejor busca un iPhone 13 y te ahorras algo de dinero por básicamente el mismo teléfono. O inviértelo un poquito más por el iPhone 14 Pro que sí tiene cosas nuevas importantes, o mínimo el Plus que tiene más pantalla y batería, pero justamente el de en medio, ese iPhone 14 normal, yo no lo compraría. Número 3 es el Apple Pencil de primera generación. No sé por qué Apple lo sigue vendiendo, pero en mi opinión absolutamente nadie lo debería de comprar en el 2024. Venden 3 Apple Pencils. Si tú quieres comprar el básico para tomar notas y ya, cómprate el nuevo de USB tipo C. Está muy bueno el precio en $79 y le puedes sacar mucho provecho. Si eres más intenso y quieres el Apple Pencil para dibujar con todos los sensores y que se cargue inalámbricamente, compra el mejor Apple Pencil, el Apple Pencil 2 que cuesta $129. Entonces está la opción económica para los que quieren un Apple Pencil y está la opción premium para los que quieren el mejor Apple Pencil, pero el de en medio, que sigan vendiendo el de primera generación en $100 que salió hace casi 9 años, que tiene el conector Lightning, o sea, ni siquiera lo puedes cargar en tu iPad con puerto de USB tipo C, necesitas un adaptador. Está ridículo. No hay ninguna situación donde alguien debería de comprar el Apple Pencil de primera generación en el 2024 y yo tampoco lo compraría. Número 4 son las fundas Fine Woven de Apple. El año pasado reemplazaron las de piel para ayudar al medio ambiente, que se aprecia muchísimo, pero esta nueva tela es más fácil de manchar y no se siente tan premium como las de piel, que para mí, en mi opinión, estaría bien si costaran un poquito menos que las de piel, pero cuestan exactamente lo mismo y claramente están peor. Hay otras buenas opciones de fundas de otras empresas. Yo no compraría la Fine Woven de Apple. De Apple están buenas las de silicón y la de MagSafe transparente está increíble, pero si quieres una funda más premium o de piel o algo de más calidad, yo buscaría fuera de Apple. Número 5, esto es quizá más personal y de preferencia, pero no me gusta y nunca me ha gustado el Magic Mouse. Está incómodo, no tiene muchas funciones y no entiendo cómo hay gente que le gusta, pero sí existen. Aparte de que se carga por abajo y no lo puedes usar mientras se está cargando, está bien extraño. Para mí el Logitech MX Master es un increíble
increíble ratón y hay muchos otros de otras empresas muy buenos y claramente superiores al Magic Mouse, pero lo más irónico de todo es que, en mi opinión, Apple hace un terrible ratón, pero hacen el mejor trackpad del mundo. No está ni cerquita la calidad y el funcionamiento a comparación de otros trackpads que he visto en el mercado. Yo soy fan del trackpad y lo amo, 100% lo compraría. Hola, soy yo otra vez. Es el 2024 y aún no estás protegido en el internet. A este punto ya sabemos lo fácil que es un hackeo en línea o robo masivo de datos. Es igual de fácil contratar un VPN para que estés protegido. Lo que hace es que rebota tus datos en un servidor seguro para hacerte completamente anónimo cuando entras al internet y protege tus datos personales ante robos de información. Yo uso y siempre recomiendo NordVPN por lo fácil y sencillo que es de contratar y lo eficaz que es en la protección de mis datos. Aprovecha y contrátalo ahora con un muy buen descuento en nordvpn.com/TechSantos. Te dejo aquí abajo la liga. Gracias y continuamos. Y no compraría el Magic Mouse. Número 6, tengo que mencionar el HomePod, tristemente. Y digo tristemente porque realmente pienso que es un increíble producto. Está muy bien construido, muy bien diseñado. El sonido está impresionante por el tamaño y el precio. Casi recomendaría comprar un HomePod solo por la calidad de sonido. Es muy bueno. El problema es que es una bocina inteligente. Y esa inteligencia es Siri. Ahorita, francamente, no está a la par con Amazon Alexa o Google Assistant, que mejor, si quieres un buen sonido, cómprate una bocina como Sonos, que tienen increíble sonido, y si quieres un asistente digital, cómprate un Echo Dot y ahórrate mucho dinero, o un Google Home. Y aún si estás 100% en el ecosistema de Apple y quieres Siri, yo recomendaría comprar el HomePod Mini, que tiene muy buen sonido por el precio y puedes aprovechar a Siri, pero el HomePod grande es difícil de justificar por el precio. Yo, por ejemplo, tengo unas bocinas Sonos en la casa porque me encanta el ecosistema y la calidad de sonido, pero también tengo un par de HomePod Minis para hablar con Siri, para prender y apagar las luces. Entonces no, está difícil el HomePod grande y la verdad no lo compraría. Pero si sacan un HomePod con pantalla, todo pudiera cambiar. Número 7 es otro que me duele bastante porque realmente los amo, pero objetivamente es una mala compra ahorita. Los AirPods Max están carísimos para lo que son. Te compras mejor unos Sony XM5 que están prácticamente igual y te sobra dinero para comprar algo más. Especialmente ahorita no creo que valgan la pena. Tal vez sí cuando salieron porque eran nuevos y modernos y estaba bien emocionante, pero supuestamente este año vienen los AirPods Max 2 con USB tipo C y algunas otras mejoras. Los AirPods Max originales salieron en el 2020. Entonces yo no los compraría ahorita. Si necesitas unos buenos audífonos grandotes, premium, cómprate los de Sony o hay algunas otras marcas que tienen buenos. O espérate a la segunda mitad del 2024 y puede ser que tengamos los AirPods Max 2. Número 8, yo no compraría el Apple TV 4K en su versión de Wi-Fi. Vale muchísimo más la pena pagar $20 y tener el doble de almacenamiento, un puerto de Ethernet para tener mejor conectividad y menos interferencia con el internet. Y algo que muy poca gente sabe, solo la versión que cuesta $20 más tiene el soporte para Thread, que es como uno de los nuevos estándares de casa inteligente para que se conecten diferentes dispositivos y crea una red de casa inteligente. Si piensas en el pronto futuro comprar productos de casa inteligente, es indispensable que compres esta versión. Y aparte que te dan el doble de almacenamiento y un puerto de Ethernet solo por $20 más, casi todos deberían de estar comprando la versión de $149. Y número 9, para hablar de Macs, Apple ya no vende computadoras con procesadores de Intel, pero por ningún motivo compres una Mac con procesador Intel en el 2024, por favor. Si te están vendiendo alguna usada, nada más checa que sea al menos M1. Una Mac Mini M2 cuesta $600. Si buscas una MacBook Air M1, seguramente la encuentras alrededor de $400, $500 y siguen siendo muy buenas máquinas. Un tema importante para mí es la nueva MacBook Pro M3 base. Está muy bueno el precio, pero tiene un puerto menos y los otros puertos no son Thunderbolt 4, son Thunderbolt 3 y empieza en 8 GB de RAM. Yo creo que es mejor opción buscar una MacBook Pro M2 Pro del año pasado a que la MacBook Pro M3 base. Eso es si la encuentras, porque ya no venden la MacBook Pro M2. Pero creo que es mejor producto. O si tienes presupuesto, inviértelo un poquito más a la M3 Pro y esa sí 100% vale la pena si la necesitas. La M3 base tiene el mismo problema que otros de los productos que he estado hablando, que está como en el medio. Es difícil de justificar porque la versión pasada estaba casi igual y ahora está más barata.
O te vas por la cara buena o te vas por la pasada que estaba casi igual que la de ahorita. Y número 10 son un par de productos chistosos que Apple inexplicablemente sigue vendiendo. Yo no podía creer esto cuando entré a la página. Puedes entrar ahorita a su página web en el 2024 y comprar el Apple SuperDrive, un adaptador con conexión USB tipo A para leer discos. Un producto que Apple lanzó en el, déjame checar mis notas, 2008. Llevan vendiendo este accesorio por 16 años. Seguramente es un récord. Digo, supongo que sí tiene un uso si quieres pasar discos viejos de música o algo. Seguramente hay gente que sí lo aprovecha y aprecia que Apple todavía lo vende después de 16 años. Está excelente al menos tener la opción, pero me da curiosidad cuántos de estos venden al año y qué tanto tiempo lo van a seguir vendiendo. Y como extra tenemos los favoritos de los haters, que son las ruedas de Mac Pro de $700 que nadie debería de comprar. Puedes levantar tu Mac y moverla y te ahorras muchísimo dinero. También el pañuelo de microfibra de $20. Mejor te compras un paquete de 10 pañuelos por $1 en Amazon, a menos de que tengas la Pro Display XDR con nanotextura, que ahí sí necesitas tener un cuidado especial y es la razón de existir de este paño, por eso existe. Si tienes esta pantalla y la tienes que limpiar, necesitas comprar este paño de Apple por lo de la nanotextura, pero si lo quieres comprar nada más para limpiar tu iPhone o tu MacBook, ahórrate el dinero y cómprate un paño normal. O cómpralo, puedes hacer lo que quieras con tu dinero. Son solo mis recomendaciones sobre qué productos de Apple yo personalmente no compraría. Si me faltó alguno, déjenmelo aquí por abajo en los comentarios. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos muy pronto. Peace.